hemos visto que utilizan un vestido especial. Irreprensible, Y sin mancha. espíritu, alma y Y cuerpo. cuerpo. Fíjate, completamente Completo. vestidos en el espíritu, Sí. porque tiene que ser como están haciendo Amén. ellos, porque estamos en una pandemia Amén. de coronavirus, pero también de pecado. Por eso nuestro deseo es que la palabra de Dios toque tu vida hoy. Dios te bendiga, te saluda el pastor Roberto Bonilla aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón. Ciertamente que no hay duda que el conteo regresivo para la venida del Señor está en aceleración y hoy más que nunca sabemos la importancia de estar unidos y preparados. Y ahora vamos a, amado, realizar una comparación y quiero que estén bien pendientes entre la situación que estamos viviendo con el coronavirus y su significado espiritual como Dios nos lo ha ido mostrando a nosotros. Número 1, han decretado toques de queda del gobierno. Y un toque de queda es separación. Te aíslan para que no te contamines con lo que puede estar contaminado con el coronavirus. El gobierno, ¿qué está haciendo? Ellos tienen unos elementos y unos recursos de información que saben las posibles consecuencias si este virus se propaga y de una manera descontrolada puede causar mucho daño. Y ellos tienen ese conocimiento. Y llevaron al pueblo, mira, para detener esto, vamos a separarnos y vamos a aislarte. En el plano espiritual, ¿qué Dios nos está llamando a hacer? Es un toque de queda espiritual, porque quiere que su pueblo esté separado del mundo. ¿Para qué? Para que no se contamine con la maldad de este mundo, porque la maldad de este mundo, el pecado, se está diseminando, amado, multiplicado. Jesús lo dijo, en el tiempo postrero la maldad se iba a multiplicar. Porque los hombres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con el pecado, pero está pasando igualito a lo que está pasando con esta pandemia, está pasando con el pecado a nivel. Estamos sufriendo, pastora, una pandemia de pecado. Y Dios quiere una iglesia, que es lo que significa iglesia, eclesía, separada. ¿Para qué? Para que no te manche, para que no se te manchen las vestiduras, para que vigiles, para que obedezcas su palabra, porque sabe que las señales nos indican que Él apresura para hacer cumplir su palabra y su voluntad. Y Dios lo que quiere es preparar un pueblo vigilante, no dormido, y que sabe que detrás de las señales viene Él a buscar a su iglesia y a librarnos ¿de qué? De la ira y los juicios venideros que vienen después de esta época de los principios de dolores agudizados. Así es que esto es bien importante. Hay toque de queda en el gobierno, pero hay toque de queda en el reino celestial, porque Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con la pandemia de pecado que se ha desatado en el mundo entero. Sí, pero el segundo punto que está haciendo el gobierno es el énfasis en la higiene, en lavarnos las manos, en usar sanitizer. ¿Qué está diciendo? Te tienes que mantener libre de contaminación, evitando que te contagie, te contamine. Y cómo Dios nos ha dado, amado, y dio a Jesucristo para limpiarnos como de toda contaminación de pecado, para lavarnos con su sangre, lo que realmente nos limpia de toda contaminación y de todo pecado. Y vemos cómo esa sangre preciosa que nos redimió es la que nos saca y nos separa de que nos contaminemos en medio del pecado. Fíjate la similitud, porque si no te contagias, amado, con la inmundicia del mundo. Y entonces tenemos ese precioso regalo de Jesucristo con su sangre preciosa. Y no solo eso, tenemos también el lavacro de la palabra de Dios. No, Él nos lava con la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos algo que nos mantiene limpios, que nos protege, una protección sobrenatural con la sangre de Cristo y la palabra de Dios, las promesas de Dios, que en momentos como este nos tenemos que agarrar de esas promesas, porque esas promesas son las que nos van a mantener en fe, creyendo, como hacía con el pueblo, decía, mira, aplica la sangre de Cristo en los dinteles de la puerta, la sangre del Cordero de Dios, simbolizando lo que iba a ser
reconocer la sangre de Cristo en el sacrificio de Cristo. Y después, asimismo, Jesús le decía, mira a los discípulos, cuando hablaba y le traía la palabra, le decía, ya ustedes están limpios con la palabra que yo les he hablado. Y que para entrar a la presencia de Dios y recibir el entendimiento de todas las cosas, el Señor nos quiere limpiar con su palabra. Está en las promesas de la palabra y en la revelación de la palabra. Todo lo que nosotros necesitamos saber para recibir esto que estamos entendiendo, que son señales, amado. La palabra está hablando, la palabra viva, pastor. Así que estamos hablando de toque de queda, lavarse las manos, y ahora que están hablando el mundo del virus, las autoridades del CDC, Center for Disease Control, nos están hablando de un virus. ¿Qué es un virus? Si tú lo buscas, dice que es un microorganismo que no vemos a simple vista. Y vas a ver la comparación de esto con la dimensión espiritual. Es acelular, no tiene célula, necesita una célula para vivir. ¿Qué otra característica tiene el virus? Son excreciones de una célula tóxica que ya está envenenada. Y son pedazos de ADN y RNA con otras pocas proteínas que salen de la célula y ocurren cuando la célula está envenenada y se propaga. ¿Y cuál es el virus espiritualmente? Lo que te dije anteriormente, el pecado generalizado. Y estamos viendo una pandemia de pecado, y eso te lo hemos dicho en otras ocasiones con las noticias que hemos señalado. Y como te dijimos al principio, todo es mundial. Y estamos viendo una pandemia de pecado. ¿Y qué es el pecado? Toda conducta en desobediencia a Dios. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios es vida, Dios es luz, Dios es sabiduría, Dios es gracia, Dios es amor. Cuando nosotros nos separamos de Dios, como ha hecho esta generación, vamos a entrar en pecado, y si no nos arrepentimos, van a continuar esos pecados como estamos viendo hoy. ¿Y cómo se propaga? Jesús advirtió, un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínate, si un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cuánto más no será cuando se le echa mucha levadura, como estamos viendo hoy en día? ¿Y cómo empezó esto? Satanás contagió a una tercera parte de los ángeles. Santo. Luego contagió al hombre y la mujer en el jardín del Edén, y a través de ellos esto se ha propagado a toda familia y a todas las naciones. Y fíjate, los ejemplos de la propagación del pecado en este tiempo postrero, ¿cómo han sido? Número uno, la contaminación a través de los medios, que nosotros te lo hemos dicho. Nuestros medios de comunicación masiva, radio, televisión, internet, están plagadas de contaminación. Nosotros le dimos una cifra hace un tiempo atrás de cómo está la pornografía vendiendo billones y billones de dólares, inundando las mentes y los corazones de toda persona, amados hombres, mujeres, jóvenes y niños, contaminándolos. La educación, ¿cómo está nuestra educación? La perspectiva de género, para que la gente no sepa su identidad sexual, hablando de evolución en vez de creación, el humanismo, las leyes que se han propagado en contra de los mandamientos de Dios, como el aborto, el matrimonio contra natura, la legalización de las drogas, la influencia de los falsos ídolos de este mundo, los falsos profetas, las enseñanzas espirituales contaminadas. Y ciertamente, amado, que estamos viviendo una pandemia de pecado, como estamos viendo con el coronavirus. Así que sabemos esto. El Señor quiso acabar con el pecado en la cruz, y es inmunidad total. Y el Señor nos quiere librar, limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, porque una vez que algo está contaminado y envenenado, se multiplica su contaminación. Así es que Dios, al igual que el gobierno, nos está pidiendo que nos alejemos, y nosotros también busquemos el refugio en Cristo como la vacuna que vamos a usar para evitar ser contaminado con esta propagación de una pandemia de pecado en todo el mundo. Sí, amén. ¿Cómo sabemos que el coronavirus es una señal? Bueno, una de las cosas que tenemos que analizar es que esta situación del COVID-19 está siendo de alcance y de efecto mundial.
O sea, que está ya, comenzó en Wuhan, China, pero se ha diseminado ya alcanzando 162 países y también territorios. Está clasificado, como dice el pastor, ya como una pandemia. Esto ha obligado a países a tomar medidas extremas, como es el cerrar fronteras, limitar vuelos, segregar a los contaminados de una forma drástica, porque si no, pues va muy rápido los contagios. Y en lo espiritual, cuando comparamos esto, vemos que hoy en día, pues el pecado se ha multiplicado, se ha propagado como un virus, pero este virus nadie lo discierne. No lo discierne la gente fácilmente, solamente los El disciernen. virus también del coronavirus solamente se ve en microscopio. Exacto. Entonces, solamente lo discierne el que ha tenido el nuevo nacimiento. Cuando uno se siente lavado con la sangre de Cristo y limpio con la palabra de Dios, ahí es que tú dices, Dios mío, ¿de dónde Dios me sacó? Yo estaba contaminado, pero uno no se daba cuenta que estaba contaminado. Pero eso es que tenemos que tener la visión de Jeremías que Dios le impartió a través de esas Amén. dos visiones. Amén. Pero en este momento estamos viendo que esto está teniendo en términos del virus un alcance mundial. Esto nos dice que hay un cumplimiento profético, que es el Aleluya. que habla Mateo, capítulo 24, Gracias, Señor. específicamente el verso 7, donde Jesús mismo, y esto lo dijo Jesús, cuando fue más nadie más que Jesús. Jesús dijo claramente, habló y dijo de las pestes que habrían en diferentes lugares como una de las señales y que entonces se tendría que predicar la palabra y entonces vendría el fin más adelante. O sea que por esto, cuando uno ve que se multiplica como está sucediendo exponencialmente el pecado y se contamina también universalmente el pensamiento como está sucediendo en las acciones de los seres humanos, pues Dios no le queda otra cosa que hacer lo que el gobierno está tratando de hacer ante un virus que sí es palpable, que sí lo ve, que es el coronavirus, pues que busca aislar las personas y separarlo del contagio. Pero ¿qué hace Dios? Dios quiere separar un pueblo. Y finalmente, cuando se acrecente y se siga acrecentando, como dice la palabra, la maldad, llegará al punto que hará como hizo con Noé y como hizo con Lot, vendrá a separarnos finalmente a nosotros como pueblo para llevarnos a una separación que culminará en un reino incontaminado y finalmente lo hará como el gobierno lo está haciendo, pero hará sacando a su pueblo para llevárselo para siempre a un reino incontaminado. Y fíjate que ahora mismo la autoridad del gobierno está sobre todos los países. El gobierno Correcto. se está imponiendo su autoridad a la fuerza. Es una imposición de toque de queda. Son medidas estrictas de aislamiento, restricción personal, aunque a la gente no le guste. Fíjate que cuando las personas en lo natural no obedecen al gobierno, el gobierno se vuelve radical porque se convierte en el soberano de la ley por un bien común. Y asimismo en el mundo espiritual, cuando nosotros no acatamos la voluntad de Dios, cuando nosotros objetamos sus leyes, sus mandatos, sus ordenanzas, y hay serias consecuencias, como vienen de camino cuando una persona se pierde eternamente. Mira, pues Dios nos amonesta más severamente, porque Él sabe que las consecuencias de la contaminación, de las ataduras, es muerte, o te priva de la libertad, cae en cautividad, contaminas a otros, contaminas a tu propia familia, pero lo peor de todo es la salvación del alma. Y por eso Dios está despertando, como está haciendo el gobierno, y haciendo unos señalamientos, trayendo una palabra de esta índole. ¿Para qué? Para evitar que haya condenación eterna y que las personas se vayan sin Cristo a la eternidad. Así que esto es bien serio. Así como Vida o muerte. ahora el gobierno le exige a la gente, Sí. tomen bien en serio Sí. esto. Y alguna gente están bromeando, lo Sí. están tomando livianamente y después ven las consecuencias. Así mismo en el mundo espiritual, espiritual. tenemos que tomar esto de lo que está pasando en el mundo espiritual bien, pero que Bien bien en serio. serio, porque llegará el momento cuando suene esa trompeta y Cristo aparezca. Habrán vírgenes que entran y otras que no entren. Eso Habrán hace. dos en una cama, unos serán tomados, otros serán dejados. Habrán dos en el campo, unos serán tomados y otros serán dejados. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Así que, amado, tiempo de despertar y ver las cosas desde la perspectiva de Dios.
Pastor, y mientras escuchaba, yo decía, bueno, todo el mundo estamos buscando cuidarnos, ¿verdad? Aún los que no conocen al Señor, pues todas las medidas de higiene, todos los detalles. Pero lo más importante, amado, porque quizás podamos ser salvos de un virus, pero y la salvación eterna, salvos del pecado, para heredar Ujú. una vida eterna. Quizás tú puedas superar y no te contagias, como muchos no se han contagiado y lo han superado hasta ahora. Pero y nuestra vida, nuestra salvación eterna versus condenación eterna, eso sí es lo que nos debe preocupar. Por eso es que estamos haciendo la comparación Amén. espiritual de estos 7 puntos de lo que es el coronavirus, porque queremos enfatizar en lo espiritual. Vamos ahora a hablar, pastor, sobre lo que, por ejemplo, vemos los profesionales de la salud y cómo buscan protegerse, porque pues hay que hacerlo. Cuando están atendiendo a estos pacientes, lo hemos visto que utilizan un vestido especial. Sí, que ya no es solo guantecitos Sí, y, no, y- es y la completo. caretita. Fíjate, es que desde la cabeza hasta los pies y utilizan ese vestuario especial ¿para qué? Para protegerse de la contaminación. Y por eso tenemos que entender cómo el Señor nos habla tanto en la palabra, vestidos como escogidos de Dios, cúbrete con mi sangre preciosa ¿No? Y lo que dice de irreprensible, y sin mancha espíritu, alma y y cuerpo. cuerpo Fíjate, completamente completo. vestidos en el Sí, espíritu, porque tiene que ser como están haciendo ellos, amén, porque estamos en una pandemia amén. de coronavirus, pero también de pecado. O sea, en el plano espiritual vemos como Dios quiere proteger a su iglesia, porque Él dijo, yo los he dejado en este mundo, pero le pidió a Dios, guárdalo de este mundo, y nos dejó una serie de cosas. Nos dijo, vestidos como escogidos de Dios, vestidos de entrañable misericordia, cúbranse y vivan escondidos en mi presencia, vístanse con la armadura de Dios para estar firme en los momentos difíciles de la vida. Y esto vemos que es que la iglesia tiene que estar vestida, Por completo. tiene que estar preparada y es preparada como la esposa del Cordero de Dios y con armas de luz y también llena nuestra lámpara de aceite, la unción de agarrado de las promesas, agarrado en fe, preparados, estar listos. Y vemos que una de las cosas es que lo que nos detiene aquí, porque Él está deseoso de llevarse a su iglesia, es que le hablemos al mundo como estamos hablando ahora mismo, a saber a dónde, qué personas y de todos los países que puedan tener el privilegio de escuchar y nosotros poder, el privilegio de hablarle al mundo, de cómo hay que escapar de la contaminación del mundo, pero no de un solo virus, amado. Esto pues vamos a tener la victoria con la ayuda de Dios de escapar de este virus, pero ¿cómo escapamos de la contaminación del mundo? ¿Cómo escapamos de la condenación eterna? ¿Cómo logramos esa salvación tan grande que solo es por medio de Jesucristo entrar a poder tener una vida eterna en un reino incontaminado, inmarcesible? Eso es lo que nos debe preocupar realmente después que pase este momento y este toque de queda. Es un toque, yo entiendo, una misericordia de Dios para que nos detengamos, analizar por el camino que andamos, los afanes con que andamos y miremos a Dios, que es el creador, y nos volvamos a Él, pero de todo corazón. Espíritu, alma y cuerpo. Es por completo, irreprensibles para ese día. Y ahora vamos al punto número 7. ¿Qué está pasando en el mundo? La paralización de toda actividad y afán humano. El mundo se ha visto obligado a hacer una total pausa involuntaria. El gobierno que hizo los detuvo involuntariamente de entretenimiento, actividades sociales y comerciales. En el plano espiritual, Dios ha estado hablando, haciendo una pausa. Primero fue Irma, María, los terremotos y ahora el coronavirus. Y todos los países también están desesperados buscando poner una vacuna, descubrir la vacuna. Y nosotros sabemos que la vacuna de nosotros es el plan de salvación en Cristo a través de su sangre. Y por eso Dios te está llamando en esta hora a que tú entres, amado, a meterte con Dios como nunca antes, a confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, a buscar como nunca antes la presencia de Dios, amado, porque Dios nos está diciendo, como las autoridades presentes, hay una pandemia, no de coronavirus, hay una pandemia de pecado. El hombre se ha apartado a la maldad y ha ido a otro nivel de maldad y su pueblo tiene que separarse. Nos han puesto en pausa para que meditemos, para que Amén. busquemos su rostro y estemos
unidos y preparados para ese gran día que se avecina. Amén. Vamos a hacer una introspección por un momento, como Dios le pidió a Jeremías, que le dijo, ¿qué ves? Y ahora mismo yo meditando, miraba a Puerto Rico, y si uno cierra los ojos por un momento y hace una introspección, ¿cómo está Puerto Rico? ¿Cómo está esa área del sur después de un sismo que recién acabamos de superar? Todavía está gente sin casa, casas destruidas, casas de cemento en el piso. ¿Cómo está la economía? En quiebra en Puerto Rico, luchando por recibir fondos federales y demás, quiebras personales. ¿Cuánta gente destruido por el pecado? Porque no solo es por un virus, el pecado, por la promiscuidad, por las ataduras a droga, amado. Gente que se ha suicidado, que han aumentado drásticamente también. Todo se está sacudiendo. Es una pausa en todo, en las compras, en los comercios, los lugares de trabajo. No puedes entrar a ellos a trabajar. ¿Por qué todo este sacudimiento, amado? Porque se está cumpliendo, como Dios le decía a Jeremías, estoy apresurándome a poner por obra, a ejecutar la palabra. Háblale a la gente que se despierten. Y eso es lo que estamos viendo, que todo lo movible se está sacudiendo para dar paso a lo inamovible. O sea, un sacudimiento global, un sacudimiento mundial. Y nosotros tenemos que hablarle al pueblo, hablarnos entre nosotros mismos. Mira, tenemos que estar pendientes, seguir la señal, estar despiertos y sobre todo volvernos a Dios de todo corazón. Y es importante que esta amenaza que está en riesgo ahora, analicemos que está en riesgo la salud física, está en riesgo la familia, la supervivencia, la economía, tu trabajo, tu salud mental. Pero tienes que tener cuidado, no te puedes atemorizar, no te puedes dejar vencer por el temor, sino te tienes que afirmar en Dios y en la palabra, te tienes que agarrar de las promesas, tienes que vencer con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios y cuidado. Cuida tu vida espiritual, cuida tu salvación con temor y temblor. Y si no tienes salvación, ven a Cristo. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Hemos estado hablando bajo el tema, ¿es el coronavirus una señal del tiempo postrero? Y ciertamente que lo es. Y el Señor nos ha dado 7 puntos de referencia que está pasando en el mundo con el coronavirus y haciendo una similitud de la importancia de lo que debe pasar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros analicemos las cosas como la ve el mundo. Nosotros queremos ver con la visión de Dios. Las señales, como te dije, son indicaciones, son advertencias. Y las señales se están agudizando. La olla está en ebullición, amado. En peligro. Porque está a nivel mundial. Todo lo que vemos, los eventos que estamos viendo, son a nivel mundial, mayor en intensidad, en frecuencia, en magnitud, como la mujer en estado de embarazo. Si tú no le has dado tu corazón al Señor, si tú estás apartado, si tú estás tibio, esto no es un momento para esto. Esto es un momento para entregarte de todo corazón al Señor. La importancia mayor del Padre en esta hora es la salvación del alma. Y yo quiero orar por aquellos que tal vez en este momento quieran reconciliarse o entregar su corazón al Señor, o los apartados, los que están tibios, una reconciliación. Así que haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo he reconocido, como dijeron los pastores, que hay una pandemia espiritual, hay una crisis en el pecado a nivel mundial, y así como el coronavirus está arrasando y contagiando y algunos los está matando, así también la pandemia del pecado está arrasando. Y yo quiero reconocer que yo he pecado, que yo me he apartado de ti, que no estoy en la condición espiritual que necesito estar en este momento para no ser arrastrado por esta pandemia de pecado que hay en el mundo, porque es a nivel mundial todo lo que vemos. Así que yo me arrepiento de mis pecados. Pido que tu sangre poderosa me limpie, que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida y que en el momento de mi muerte yo pueda pasar a salvación eterna, a estar contigo en tu presencia. O si tú vienes por la iglesia, que yo pueda ser de los que resuciten contigo, o de los que están vivos, ser arrebatados juntamente contigo. Así es que, Señor, te doy mi corazón, todo mi alma, espíritu y cuerpo, te lo quiero dar a ti,
para que tú hagas una obra, Señor, completa en mi vida como tiene que ser en este momento. Así es que gracias te doy, Señor, por haber, Señor, recibido mi oración y que pueda yo estar, Señor, en tu presencia el día que yo parta de este mundo. Y todo te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, amado, de forma total y completa, recibe salvación. Ahora comienza a congregarte, busca un lugar donde puedas crecer en la palabra, déjate guiar por el Espíritu Santo y así te prepararás para el momento en que te vayas con el Señor, te vayas totalmente salvo. Así que Dios te bendiga y puedes llamarnos al 787-765-4399 si quieres que te aclaremos alguna duda o quieres alguien más que quiera recibir a Cristo directamente, lo puede hacer a través de ese medio. Así que recuérdate, amado, si tú no tienes dónde congregarte, te puedes conectar con nosotros por Facebook Live todos los lunes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la Y al tarde. website de la iglesia. Y al website de la iglesia, iglesiaadoradoresdecristo.org. Y si necesitas comunicarte con nosotros, nos puedes llamar al 787-765-4399. Cualquier cosa que necesitas, ahí están los muchachos de la iglesia que te van a contestar para cualquier cosa que necesites, información, oración y cualquier petición que puedas tener. Así que hemos estado aquí en el programa Unidos y Preparados, mi esposa y yo, y esperamos volver a verte en otro programa más en Unidos y Preparados. Dios te bendiga, amado. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.